nuestra sección Patrimonio. Damos la bienvenida en el plató de Córdoba TV a Pancho Gamero. Pancho, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, Pancho, hoy vamos a hablar precisamente del calendario festivo y, bueno, pues de la fiesta de los patios que acabamos de clausurar, pero que, bueno, está presente de alguna manera durante todo el año, sobre todo por parte de los cuidadores, los propietarios, los protagonistas, ¿no?, de esta fiesta que ya cumple 2 años, distinguida como Patrimonio Inmaterial e Intangible de la Humanidad, ese reconocimiento que después de mucho esfuerzo le otorgaba la UNESCO, la inscribía en esa lista. Córdoba suma un elemento más, patrimonio inmaterial, como decimos en este caso, de la humanidad, y aconsejaba con ese reconocimiento, con esa distinción, al buen uso de esta festividad. ¿Crees que se está consiguiendo? Bueno, la verdad que era un sueño que tenía la ciudad de Córdoba, que se consiguió después de algún que otro intento de llegar a esa denominación. La verdad que el concepto inmaterial es un concepto, bueno, lo palpable, lo material es fácil de sentir, ¿no?, de captar, pero el concepto de inmaterial pues es algo que es sentido, vivido, y eso es lo que nos han dado a nosotros, un reconocimiento más que, digámosle, lo constructivo, es el estar, el cómo se desenvuelve uno en el patio, ¿no? Entonces, si se ha conseguido o no, pues la verdad que, si podemos decir, por la afluencia de personas, totalmente, ¿no?, porque ha sido un éxito y cada año pues se ve que se acude desde los distintos rincones del planeta, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo creo que lo que es la llamada de atención de que tenemos aquí un tesoro patrimonial y un tesoro para ser vivido, yo creo que sí, en eso teníamos que hablarlo con un éxito de mayúsculas, ¿no? Después ya habría que tocar otros aspectos, ¿no?, el organizativo, lo de la plataforma, si es el modelo que nosotros creemos, también de convivencia, si es, no sé, ahí se puede tocar tantos aspectos que cualquiera de ellos es bueno, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, son muchas las aristas porque estamos intentando pues ofrecer, realizar una buena gestión sin caer en la sobreexplotación, pero apostando evidentemente como interesantísimo reclamo turístico esta fiesta de los patios. Hoy queremos, Pancho, acercarnos a los orígenes, a las raíces que, bueno, nos llevan a la antigua Grecia y más allá, porque la casa cordobesa es la casa mediterránea de la antigüedad, la hispano-romana, y buscando aún más atrás, orígenes más remotos, la babilónica y la egipcia. Escribía Miguel Ángel Ortiz Belmonte que los primeros ejemplos de casas con patio, bueno, pues según Arturo Ramírez, nos llevan hasta el 3200 a.C. en las ciudades-estado de Mesopotamia, y en el siglo IV pues se constatan casas con patio en Grecia, concretamente en Olintos, al norte del mar Egeo, ¿no? Tenemos que viajar muy lejos en el espacio y en el tiempo. Sí, bueno, es que la fiesta de los patios, el patio en sí hay que verlo por una parte, la parte física, la parte arquitectónica, y después la climática. En los patios, la realidad de los patios no se da porque sí, o sea, esto es una conjunción de elementos. Primero, que estamos en una latitud, un clima del Mediterráneo, tenemos unas estaciones muy marcadas, tenemos 4 estaciones. En la proximidad al Ecuador pues prácticamente apenas hay variación en las estaciones. Nosotros tenemos un mes primaveral, un mes de mayo, que salta la primavera, ¿no? Las flores, o sea que por un lado está lo climático y por otro lado está una herencia que hemos recibido de nuestros antepasados, digamos, de tipo, además de cultural, estaría dentro lo arquitectónico, ¿no? Y entonces habría que entrarnos en lo que entendemos pues esa herencia de lo que es el patio, ¿no?, la conformación del patio, la realidad, ¿no? Claro, entonces los primeros patios, pues como tú bien dices, tendríamos que remontarnos a hace 3000 años, y ya en Babilonia pues ya se empiezan a configurar las primeras edificaciones, en el cual tienen la necesidad de tener un espacio cerrado, ¿no?, un lugar de convivencia. Y eso se va a ir modificando según las distintas necesidades y distintas culturas de los pueblos. Y si seguimos por el ámbito mediterráneo, que es el que nosotros estamos asociados por el clima que tenemos y a la misma latitud, pues el pueblo griego pues ya hizo su propio recinto también cerrado, que disfrutaban de un espacio común de convivencia. Ahí habría que llegar a lo que es ya la domus romana,
que es el prototipo, digámosle, de estructura que es la que nosotros hemos heredado. Esa domus pues era un espacio pues que ya, digamos, era un poco más de la clase noble. Ahí sí se exaltaba lo que era la riqueza, la posición, la clase social. Tenía una zona de patio que era el peristylium, que era un pórtico. Un pórtico es una zona, es un espacio arquitectónico, era un patio rodeado de columnas, era una zona íntima, interior, para la familia. Después tenía otro tipo de patio, que era el atrium, que estaba al principio de la entrada de la vivienda, el del domus. Ahí ya era como una zona de recepción, una zona también de paso para otras partes del domicilio. Y ahí pues ese es un modelo, digamos, arquitectónico que la ciudad de Córdoba disfrutó, porque nosotros, recordemos que el origen de la ciudad como tal es de origen romano, de Claudio Marcelo. Entonces Córdoba se estructuró con este modelo noble de casa donde el patio era un elemento configurador de la convivencia y de las relaciones sociales. Era un edificio, el patio, con toda su estructura, tanto interna como externa, pues que sí estaba abierto, digamos, al exterior. Es un modelo vivo de unidad familiar, de espacio, de convivencia. En contraposición, digámosle, un poquito más en el tiempo, lo que es el modelo de la cultura musulmana. Ese ya es otro tipo de patio, un patio más interior, más recogido. Quizás no se salta tanto pues la posición social que se tiene. Exteriormente era un patio pues más, un edificio más modesto, no está abierto al público. Existe, como en cualquier vivienda con su patio, una zona de intermedia, que es el zaguán, que es el término que nosotros utilizamos, que da comunicación a las calles con la zona interior de donde se da la vida, ¿no? O sea, como ves, hay todo un recorrido a lo largo de la historia del modelo de patio. A tenor de esto, el periodista, incansable investigador, riguroso, cronista también de la ciudad, Francisco Solano Márquez Cruz, que hace muy poquito publicaba ese Córdoba es patio, utilizando uno de los versos de ese bellísimo poema del poeta cordobés José de Miguel, que decía: donde el clavel es corazón herido, donde el amor oculta un relicario, donde esplende la perla de Occidente, donde Córdoba es patio solamente. Él comentaba, a tenor de lo que tú decías, que a partir de Al-Ándalus, con el mundo musulmán, tras esa oscuridad de la que él habla en época visigoda, el patio no solo efectivamente se hace más sencillo, más modesto en su fachada, sino que la vida se vuelca hacia el interior, algo que ya nos acerca muchísimo a esa concepción mucho más moderna, porque si bien es verdad que estamos hablando de esos prolegómenos, de esos primeros compases, lo cierto es que la fiesta de los patios, tal como la conocemos, es muy reciente, ¿no? Bueno, sí, la realidad de la fiesta en verdad corresponde a un periodo de cuando la sociedad cordobesa, pues, digámosle a finales del siglo XIX, primero del XX, tuvo la necesidad de alojarse en una vivienda de forma, digámosle, hacinada, ¿no? Se ocuparon tanto como casas modestas, populares, y ahí, pues, depende de la superficie, pues ahí vivía una o varias familias, normalmente eran familias numerosas, que la ventaja que tenían, pues claro, tenían que pagar, si alquilaban la vivienda tenían que pagar mucho menos. Si tenía un espacio que era el patio, digámosle que el patio era un elemento protagonista de la vida, era donde coincidían estas distintas familias, y ahí pues compartían pues mismo los servicios, compartían también el pozo, para el agua era para las necesidades domésticas, en la misma pila de donde se lavaba la ropa. También pues hacía un blanqueo de las paredes en común, porque era un edificio en común, ¿no? Allí pues se criaban los chiquillos, los podían cuidar uno y otro, ¿de acuerdo? De tal forma, bueno, aquí tenemos un modelo ya más, digámosle, ya lujoso, ¿no? de patio, ¿no? Yo estoy hablando de un patio, la verdad, de un periodo, como digo, del siglo XIX, siglo XX, en el cual tanto se alojaron, como digo, casas modestas a viviendas, pequeñas casonas o mejor dicho, casonas, superficies mucho más grandes o palacetes, ¿de acuerdo? Que ahí, pues ahí sí tenían más capacidad entre varias familias de arrendarlo, y se produjo una modificación de lo que es el orden arquitectónico del edificio, ¿no? O sea, por ejemplo, si el edificio tenía galería
En la parte alta, pues lo mismo se tabicaban para tener habitaciones, para ganar espacio. Digamos, lo que era público se achicó, mismo las galerías de abajo, ahí pues se alternó las necesidades, unos tabicaron parcialmente, otros no. No olvidemos que el patio tiene una función muy importante de aireación y de iluminación. Entonces, depende un poco de la superficie del patio. Si tú tienes un patio chiquitito, pues no puedes, si tienes una serie de galerías, es que hay distintos tipos de patios, ¿no? Pero claro, si ponemos el ejemplo de un patio con galerías, si tú pones tabique, ya de por sí estás achicando mucho más el patio. Si estamos hablando de una casa que tiene mayor superficie, mucho más patio, pues entonces sí se puede hacer algún tipo de tabicado, ¿no? Esta foto que, por ejemplo, se trae aquí hoy, esta es la casa de la Asociación Amigos de los Patios de San Basilio 50, digámosle que es la casa de referencia de un modelo de convivencia, ¿no? Ahí pues la verdad que hay una gran variedad floral, ahí ha llegado a haber hasta 185 plantas diferentes, ¿no? Y muchas veces en la arquitectura de estas plantas lo que se hacían era unas escaleras interiores para poder comunicar zonas altas, ¿no? Porque se había modificado la estructura. Y entonces se buscaba pues la familia una cierta independencia también, y con esta escalera que se improvisó la construcción pues comunicaba la parte alta con la zona de vida del patio, ¿no? Este patio San Basilio 50, como muchos otros, pues comparte un pozo. En esta zona de la ciudad, pues un pozo la verdad que tiene las aguas muy próximas, porque ahí el nivel freático pues está escasamente unos 8 o 10 metros, pero permitía una convivencia, ¿no? Claro, aquí ha sufrido una transformación muy grande, porque este patio, al pertenecer a la asociación de vecinos, de la asociación de amigos de los patios, y además está ya en concurso, o sea, un prototipo de modelo, y las fiestas de los patios al día de hoy, a finales del siglo XX, siglo XXI, pues cada vez tienen más importancia, pues se ha resaltado bastante lo que es la componente floral. Yo entiendo que antiguamente no convivirían con tantas plantas. Claro. ¿Entiendes? Porque no lo permite el tránsito de las personas. Si uno va al archivo municipal y consulta las fotos que hay antiguas, pues se veían que el número de plantas pues era inferior, ¿no? Era más funcional, claro, estaba más pensado, pues como decías, ¿no? Para esa rutina, ese día a día y ese ajetreo, ¿no? Era muy funcional, y también la variedad floral yo creo que era menor también. Claro. Era menor. La variedad de plantas pues influyó bastante en lo que fue toda la botánica, todas las plantas que se trajeron de América, sobre todo en los siglos XVI y XVII, que poco a poco fue llegando a Europa, fue llegando a España, y también se fue entrando en nuestras casas patios, ¿no? Entonces, aquellas plantas que se aclimataron al ambiente riguroso, ¿no? Que es la zona de Córdoba, como son unos veranos muy cálidos o unos inviernos muy fríos, pues en aquellas variedades que no solo por belleza, sino que mejor se adaptaron a la vida en el patio, a esa semiluz, a esos rigores de aire frío, como digo, en invierno, o un verano seco. Pensemos que también estas casas, hombre, ahora porque disponemos, como ya sabemos, de mejor abastecimiento de agua, pero antes era el pozo, en este caso es de San Basilio, ¿no? Y si uno, por ejemplo, se va a los estudios que hay de primero del siglo XX o final del siglo XIX, las aguas de San Basilio, el freático y todo eso, pues prácticamente muchas veces no tenían agua. O sea, que tenías que ir a la fuente, o sea, para mantener estos patios, estas casas, tenías que recurrir a las fuentes auxiliares, ¿no? Entonces, la vida era una vida compleja. Entonces, ahí es donde surge yo creo que surge un poco la idea de los patios, en un momento histórico concreto, que también pienso que sería que algún investigador, analizara ese periodo, por qué el cordobés, cómo influyó el cordobés de que se fuera a la capital, a Córdoba, y se viera obligado a vivir en estos patios, ¿no? Yo creo que hay un periodo muy interesante, que sería el por qué el ciudadano de los pueblos, de las zonas rurales, se va a Córdoba al final del siglo XIX, y por qué el primero del siglo XX, ¿no? Y surge esta convivencia, ¿no? Yo creo que ahí saldría un estudio muy interesante. Yo he visto en la literatura que he revisado, he visto más referente a la arquitectura de los patios, que es una cosa heredada, ¿no? Pero ¿por qué y qué circunstancias sociales obligaron a que el cordobés conviviera en un espacio tan complejo como un patio de varias familias, ¿no? Yo creo que hay una obra que Juan Díaz del Moral, que es Historia de las agitaciones cordobesas en Andalucía. En verdad la obra al decir Andalucía es muy amplia, se centra más bien en la ciudad de Córdoba, ¿no? Pero ahí da una cierta idea, una cierta pista
de los movimientos sociales agrarios que fueron muy conflictivos a principios del siglo XX y hasta, digamos, hasta la primera y la segunda década del siglo XX, como esa conflictividad social que al final fracasó de reivindicaciones en el campo, un poco alentadas por la revolución que se estaba dando en Rusia, eso y un desastre de la guerra, ¿no? La Primera Guerra Mundial, cómo influyó, fíjate la relación que yo lo veo a la historia de los patios. La Primera Guerra Mundial trajo un crecimiento económico a España, porque nosotros fuimos una nación neutra y después vendimos en ese momento muchos bienes y servicios a Europa que estaba en guerra, ¿no? Pero después decaímos en una crisis muy grande porque ya terminó la guerra y ya no teníamos esas exportaciones. A partir de ahí entramos en una crisis muy importante que se agudizó mucho en el campo y eso obligó a un trasfondo de personas que empobrecieron en la zona rural y tenían que venir a la ciudad. Y es ahí, en esa parte de primer siglo XX, cuando también hubo otra oleada de personas que tuvieron que convivir de esa forma tan, yo diría, compleja en los patios, ¿no? Y de ahí surge que en la dictadura de Primo de Rivera, pues la idea de reflejar lo que era la convivencia en estas casas, patios cordobesas, pero en el modo de fiesta, ¿no? Surge lo que es la fiesta ya en el año 21, pero en el 25 se denomina como fiesta y en el 33 el primer concurso, ¿no? Efectivamente, teníamos en el año 18 ya aquel concurso, luego en el 33 el festival, pues tras ello figuras tan importantes como por ejemplo el poeta Ricardo Molina y bueno, el grupo Cántico, ¿no? En suma, que tanto han cantado, que tanto han escrito sobre esa belleza, ese impacto de los patios, aunque también lo han hecho otros autores más allá de nuestra tierra, como bueno, pues Azorín o Pío Baroja, que hablaba pues de la Casa Blanca con el patizuelo blanco, ¿no? Algo que destacaba tanto, que destaca tanto en el resto de España y que asombra tanto al norte. De hecho, se dice, bueno, se cuenta según las crónicas, Sorti Belmonte recoge pues cómo los conquistadores castellanos respetaron y debemos en gran parte pues cómo han llegado hoy, con qué configuración los patios y esta fiesta alrededor de ellos, esa disposición y esas construcciones por encontrarlas mucho más agradables, ¿no? De lo que veían al pasear, ¿no? Por el trazado urbanístico por las calles del norte de nuestro país. Sí, bueno, no olvidemos, nosotros la estructura urbanística externa de las calles, de las plazas, el mismo plano de los franceses, se ve que era una herencia musulmana. El mundo musulmán transformó lo urbano, la estructura urbana en este plano lo vemos, ¿no? El plano de los franceses de 1811. Ahí se ve todavía que la zona de la judería además es una zona labiríntica, con adarves, con calles que se entrecruzan, que va mucho dirigida hacia la zona de la mezquita catedral. Entonces no es una zona cuadrangular, no son calles rectas como era el trazado romano, ni como ahora posteriormente cuando se desarrolla más la ciudad y estamos viendo los barrios modernos, una estructura más funcional, no. Aquí la herencia que nos llega a nosotros del mundo musulmán pervive casi hasta nuestros días y a la hora de configurarse la vida en los patios está muy condicionada en esta herencia musulmana, que son calles estrechas, poco iluminadas, una disminución de las plazas, la superficie de las plazas y donde en verdad se da la convivencia no es en el exterior sino en la zona interior y coincidiendo, como estaba diciendo anteriormente, con la oleada de las zonas rurales, pues hubo, digámosle, un hacinamiento en el casco antiguo de la ciudad bastante importante y ahí es donde se dio la vida de los patios, ¿no? La esencia de los patios y ahí es donde el ayuntamiento en los años 20 decide hacer la fiesta de los patios. Entonces yo me planteo qué entendemos por fiesta, qué entendemos por vivir los patios, qué se entendía antes y qué se entiende ahora. Porque a nosotros nos han dado una denominación de patrimonio inmaterial de la humanidad, yo entiendo para que perviva, para que se proteja lo que es el espíritu de los patios, ¿no? Y la verdad es que cuando uno intenta sentir los patios, y las fiestas, cuando es fiesta es folclore, es ajetreo, ¿no? Pero eso dura un periodo de tiempo, cualquier fiesta, como la fiesta de la salud aquí en Córdoba, ¿no? Lo que ocurre es que después está el resto del año y hay que seguir viviendo en el patio, ¿no? No es como, ahora no se viva en el patio
igual ahora que antaño, que estamos hablando de finales del siglo XIX, siglo XX, cuando había bastante modestia en la forma de vivir, ¿no? Entonces ahí hay una esencia de vivir y ahí surge una fiesta. Pero hoy en día nosotros tenemos una fiesta reconocida internacionalmente, pero yo tengo una duda, si en verdad se sienten los patios o no se siente, si está esa vida ahí, esa calma de los patios, ¿no? Entonces estos días hemos disfrutado de una fiesta, hemos disfrutado de un patrimonio, pero yo no lo veo un patrimonio inmaterial. Yo creo que falta lo inmaterial dentro de tener un reconocimiento internacional inmaterial, porque esto es una crítica personal que yo veo cuando uno va a los patios con esta fiesta y entra en un patio, en verdad no disfruta del patio, no disfruta de la esencia del sonido del agua, no disfruta de una tranquilidad, de una paz. He traído aquí una imagen de Julio Romero de Torres, donde se ve una señora ahí hecha en una hamaca ahí descansando, durmiendo quizás. En esta imagen se ve pues la paz y la tranquilidad cayendo la tarde, supongo eso en la siesta se llama esta pintura. Entonces ahí sí que se disfruta la esencia de lo que es la vida en el patio. Bueno, precisamente iniciativas como la que este año ha puesto en marcha el Ayuntamiento pueda poco a poco aproximarnos. No han contentado a todos, pero sí hay personas que han reconocido esa siesta en los patios, ¿no? Ese intento de que por lo menos durante unos minutos podamos realmente percibir y tener una verdadera vivencia, ¿no? Ese recupero me parece estupendo un poco para ese sentir, ¿no? Esa inmaterialidad de los patios, pero después está lo comercial de los patios. Claro, esa otra línea, ¿cómo se armonizan? ¿Cómo encontramos la fórmula? Claro, es que ahí está el reto. O sea, vivimos en una ciudad que no tiene industria, ¿no? Pero sí disponemos de los patios y tenemos un patrimonio muy rico. Entonces, nosotros estamos potenciando desde la administración, desde las asociaciones de hostelería y demás, se está potenciando los patios. Pero claro, si nosotros estos días paseamos por los patios, lo que vemos es unas colas tremendas para poder disfrutar de un patio, una cantidad de personas, pues la verdad, yo creo que desproporcionada. Entonces ahí yo creo que se desvirtúa lo que es dos cosas, lo que es una fiesta y se desvirtúa lo que es la esencia del disfrute de un ambiente, porque en verdad la inmaterialidad es un ambiente creado con una temperatura, una humedad, un entretenerte con la mirada viendo las flores, y lo que nos encontramos es un continuo hacer de fotos, bullicio y demás, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos un reto muy importante, ¿qué tipo de modelo de patios queremos? Claro, porque además estamos ocupando, invadiendo con su permiso, eso sí, la intimidad, ¿no?, de esa casa, de ese día a día, y de hecho son muchos ya los cuidadores que hablan desde que se acercaba cada vez más, se aproximaba ese reconocimiento después de los diferentes escollos, de las intentonas que no pudieron salir bien, también en parte por esa definición de que era material y que era inmaterial, la diferencia entre la tradición y la construcción, la arquitectura, pero lo cierto es que se reclama pues encontrar un equilibrio entre ese abrir las puertas, que yo generosamente ofrezca la belleza de mi casa, esté compitiendo o no en el concurso, pero también que pueda seguir adelante con esa cotidianidad, ese día a día, algo que también repercute positivamente, ¿no?, en ese momento, ese instante mágico en el que entramos en ese patio, ¿no? Sí, es que el equilibrio es muy importante, porque si no, como digo, estamos desvirtuando lo que buscamos. Buscamos un disfrute. Ahí está la fiesta, el concepto de fiesta, de disfrute de un ambiente, lo cual es muy complicado porque ese ambiente requiere más bien tranquilidad, no bullicio. Claro, el sosiego, la pausa, como decías, en el silencio es donde se escucha, ¿no? Claro. Esas fuentes, esas pequeñas... Sí, es que en los patios se disfrutan de ello cuando pasa el periodo de patio. Yo cada vez escucho más cordobeses que le preguntan, ¿tú vas a los patios? Y sienten cierto rechazo porque no es la tranquilidad que había antaño, ¿no? Se ha masificado, ¿no? Entonces está muy bien como alternativa económica, pero lo que se habla normalmente hay que potenciar otras ramas de la economía o alargar este periodo, no de los patios en sí, sino de festejos relacionados con lo que es el patrimonio de Córdoba. O sea, tenemos también las cruces, tenemos las ferias, pero yo que sé, hay como normalmente los términos que se utilizan es reinventarse, ¿no? Buscar otras perspectivas para la primavera cordobesa. Hoy mismo en el Córdoba hablaba de los beneficios que había del mes de mayo. Yo no entiendo cómo se puede hablar de los beneficios cuando todavía no termina el mes, ¿no? Pero bueno, lo que llevamos de calendario era una referencia, ¿no? Entonces ahí se ve que hay una componente económica importante en estas festividades, ¿no? Vale, está ahí, pero no terminemos con el encanto.
No terminemos el canto con el canto, que es una forma de vida, gracias a los tiempos que corre, mucho más cómoda, ¿no? Porque, como decíamos antes, antes la vida en el patio era mucho más compleja. Mismo lo que era, tenías el mantenimiento, ¿no? El encalado, antes había costumbre del encalado, tú cogías la cal viva y la apagabas, que se decía apagar la cal con el agua, ¿no? Entonces tú pintabas a brochazo, tú mismo no, ahora que vas y compras la pintura, antes no, tú encalabas, pues tú cogías tu cal, tu óxido de cal, y en una proporción creo que es 2:1, pues de agua y 1 de cal, pues tú lo mezclabas, y los propios vecinos que convivían allí pues se encargaban del mantenimiento. Ahora no, ahora es mucho más moderno, el mantenimiento es mucho más aséptico, ¿no? Sí, en muchos sentidos venimos de tiempos además mucho más oscuros. En su historia de Córdoba, Antonio Jaén Morente sigue denunciando, ¿no?, esos largos años, décadas, siglos incluso, entre el 14 y el 19. Él habla de un periodo amplísimo de nuestra historia en la cual pues los patios a menudo se veían deteriorados, abandonados, en fin, incluso sufrían de ese maltrato, sobre todo pues en el propio casco histórico, porque no olvidemos que durante mucho tiempo asistimos a ese despoblamiento de esa zona. Y bueno, llegando exactamente, él nos habla de la segunda parte, la segunda mitad del siglo pasado, de una reducción de casi la mitad de la población, quedando en el casco pues las personas de mayor edad y personas con menos recursos, que no podían hacer frente, como dices, sí, a esos difíciles y cuantiosos sí, bueno, métodos. Eso habría que hacer un estudio, y están hechos estudios parciales de la movilidad, otra vez, porque hubo otro movimiento de personas del campo en los años 50, los años 60 a la ciudad. De ahí tenemos el desarrollo urbanístico de zonas como Extramuros, como Ciudad Jardín, que es una contradicción el nombre que tiene con el hacinamiento, el modelo de ciudad que se llevó, o la ciudad en la parte de la Avenida Barcelona, de la Viñuela. Son desarrollos rápidos que necesitó la ciudad de Córdoba de recoger de nuevo gente. Lo que ocurre es que esta vez también el centro se llenó, ¿no?, se ocupó, pero hubo necesidad de salir fuera de los barrios típicos, y salir fuera de las murallas y aumentar esas concentraciones de población. Ese dio su conflicto. Están todos los movimientos de la construcción del año 77, que está muy bien analizado por Rafael Morales. Ahí se analiza esa conflictividad, que es pareja a la conflictividad que hubo en el siglo XIX aquí en Córdoba, que Díaz del Moral también analiza, o primero del siglo XX hasta el año 18-19, toda esa misma conflictividad de los barrios se ha dado en las distintas épocas recientes y pasadas de Córdoba, y que confluyen en que se haga un modelo de ciudad. Claro, cuando nosotros llegamos al desarrollismo de España en los años 60 y demás, pues existe un boom urbanístico también ajeno a la zona del centro, y se abandona. Hasta no hace mucho, San Basilio, me ha dado a mí alguna anécdota de que escuchaba a alguien, porque yo he vivido 7 años en San Basilio, pues me decía, le invité a una persona ya bien un poquito tarde, sobre las 9 o las 10 de la noche, y uy, yo no me atrevo a entrar ahí en San Basilio porque le da un poco reparo. Ha habido unos años que San Basilio fue un barrio que no gustaba. Ahora, en vivir en San Basilio, pues muchas personas lo consideran una suerte. Un privilegio, lo es. No hace poco, antes de la crisis, el metro, comprar un solar modestito allí, pues costaba 30 millones de pesetas, ¿no? Y después tenías que edificar. Entonces aquello pasó de una población de unas 500 personas, ahora creo que estará sobre unas 1.200, algo así. Una barbaridad de personas, casi el doble creo yo, que viven allí en el barrio, ¿no? Entonces se ha pasado de un patio con su pozo medianero a que viven varias familias, a familias unifamiliares, muy bien trabajadas las casas, con muchos detalles, y claro, tú lo miras y es un gustazo, dice que es lujo vivir en San Basilio, en estos patios interiores, porque yo, como digo, yo he vivido en San Basilio. Y la verdad, cuando es la vida interior en San Basilio, gusta, en ese patio, en ese recogimiento interior. Además, tenía la suerte, recuerdo, que yo daba para el Alcázar, por los jardines de las casas, era una vista privilegiada tenía. Pero después lo que es la zona exterior se ha convertido en un barrio muy complejo, porque piensas que allí tenemos las cruces, con todo lo complejo que es el jaleo de gente. Tenemos la fiesta de los patios, la cantidad de personas que está ocupando el entorno. Tiene después los conciertos de la guitarra y todos los conciertos que se dan al caso. O sea, te digo que ahí, para el que viene fuera del barrio, es muy bonito participar en la vida del barrio. Para los que vivimos dentro, te digo yo, que he estado sufriéndolo, no te creas que es tan lujoso vivir en esa zona. Por eso te digo que estamos siempre luchando por el espacio.
en Córdoba, en cualquier urbe, se está luchando por el espacio y por el ambiente que crea. Sí, de ahí que desde barriadas más periféricas también se esté reclamando esa atención a patios quizá fuera de los circuitos tradicionales, pero que sí permitan, ¿no?, que haya pues más espacio y por tanto sean menores las aglomeraciones. Mira, Ángela, yo, gracias a los estudios que estoy haciendo de agua, me está permitiendo salir pues lo que es del radio de la urbe propia, que es Córdoba, que se dice Córdoba, y mover un poquito en la ciudad un poquito más periférica y exterior. Te digo que hay auténticos patios, pero precioso. El otro día me encontré uno, ya un poquito afuera, en lo que es la antigua huerta de San Pablo, precioso, pero un patio con su galería, te digo, una auténtica joya. Nosotros nos estamos centrando en unos patios, la fiesta aquí interior, y te digo que hay patios que se debieran conocer, que el cordobés debiera acercarse a ellos, que son auténticas joyas. O sea, que la fiesta de los patios, vale, la tenemos aquí como festividad, como patrimonio inmaterial, circunscrito a casco antiguo. Pero digo que nos estamos perdiendo, los cordobeses, nos estamos perdiendo toda una serie de patios y de plazas preciosas que hay también en nuestro entorno, que, ¿por qué no?, hay que poner también en valor, ¿no? Efectivamente, y bueno, y seguir conociendo ese desarrollo que tú nos planteabas, la irrupción de los elementos renacentistas, platerescos, en huecos, en escaleras, en el siglo XVI, la llegada de la influencia barroca con esa apertura del patio a la calle, con ejemplos como el Palacio de la Merced, por ejemplo, o bueno, en el 18 ya el neoclasicismo, esa mayor funcionalidad, el Palacio de Muñices, y por supuesto ya entre el 19 y el 20, ¿no?, todos los procesos que tienen lugar y que de alguna manera ya nos llevan directamente a la concepción que tenemos ahora del patio. Mira, los patios, hay una gran variedad de patios. Tú, si por ejemplo uno va al compás de San Francisco, ese compás significa patio, que está delante de lo que son los conventos, de las parroquias. Eso en su día, pues en muchos casos se eliminaron las casas que había enfrente de las parroquias y se creó esa emplanada. Pues ahí tiene un patio típico, pero un patio público. Tú tienes, por ejemplo, la Diputación. La Diputación, pues, si lo miras, es lujoso. Si uno entra a la Diputación, el suelo que tiene, la fuente que tiene, todas las galerías que tiene, las proporciones grandes que tiene. Bueno, pues ese patio es cordobés, de estilo barroco. Ahí lo que se intenta es... Aquí tenemos una imagen, aquí lo que se ve, se intenta resaltar la posición social del que convive o el que vive en el edificio, ¿no? O sea, tenemos un patio, pero un patio que nos está transmitiendo otra cosa, no nos está transmitiendo una tradición familiar, sino una posición, una realeza, una riqueza, un estar, ¿sabes?, de lujo. Y además que tiene un portón grande que te permite ir ahí. Y tiene, bueno, en este caso lo ve toda una arquería de lujo, ¿no?, abovedada. Te vas, yo qué sé, te vas a otro, Santa Clara. Santa Clara, la historia de Santa Clara, no se ha traído imagen, pero Santa Clara es otra lógica. Santa Clara en su origen, en una sección del siglo XIII o XIV, empezó a edificarse, por lo que empezó a escoger casas alrededor, hasta que cogió una superficie por lo menos creo de unos 5.000 metros cuadrados. Bueno, pues ahí tienes varios patios. Y después, por circunstancias históricas, desde la amortización en el 36, después creo en el 78, que el ejército fue allá a vivir, después pasó a otro uso y demás, ve un edificio que ha estado en construcción, destrucción, se tabicaban unos patios, una alquería, otra, ¿sabes? Y ahora tenemos otra realidad diferente. Ha habido muchas casas, ya no de superficie de 100 o 200 metros, sino lo que eran pequeños palacetes o auténticas casonas, donde se han ido a vivir muchas familias. Pues bueno, pues ahí te encuentras que se tabicaron, la verdad, se machacaron los edificios. Ha sufrido mucho los edificios aquí en Córdoba, porque las necesidades han sido muy diferentes. Y se han conformado patios, pues unos lujosos, pero otros, la verdad que es una pena desde un punto de vista arquitectónico lo que se ha llegado hasta aquí. Algunos se han recuperado. Tenemos otros, por ejemplo, los hospitales, el de Cardenal Salazar. Tenemos una suerte, ese hospital, no sé si era por el siglo XVI o siglo XVII, creo, sí, Cardenal Salazar, cuando se lo manda a construir. Bueno, pues tenemos la suerte que ha llegado hasta nuestros días, quizás porque era ese un hospital, ¿no? No era una zona para vivir. La escuela de la Facultad de Derecho también. O sea, hay tantos ejemplos aquí en Córdoba que el compás de San Francisco, lo que le pasó, ya no es el compás, la plaza como decía, sino que salió ardiendo. Ahí se perdió lo que es la estructura del edificio, ¿no? O sea, quiero decir que en patio tenemos, además, existe una variedad tremenda y cada uno ha sufrido un proceso según las necesidades religiosas, de convivencia, militares, porque los militares también han configurado su patio a sus necesidades, ¿entiendes?
Y nos encontramos al día de hoy que, por ejemplo, la iglesia, si uno analiza la superficie en conventos, parroquia y demás, en su día tenía 50% de la superficie del casco antiguo de Córdoba. Tú mírate la capacidad que ha habido de transformación. El propio patio principal de Córdoba, como tenemos aquí, que es el patio de la mezquita catedral, bueno, pues hemos tenido la suerte que es una herencia que hemos tenido, pero en su día, si se ven imágenes antiguas, estuvo tabicado también la zona de galerías que tenía por dentro del patio de los Naranjos, ¿no? Eso se ha recuperado porque se retiraron y se volvió un poco a la estructura inicial. Tenemos la propia corredera, digámosle que no sé si es el patio más grande que tiene aquí, o plaza, esa sería una plaza, pero bueno, era una convivencia ciudadana, ¿no? Ese es otro lujo que también se ha rehabilitado en estos años, ¿no? Entonces tenemos retos como fiesta, tenemos retos como patrimonio inmaterial y tenemos retos qué tipo de convivencia y de necesidades económicas o de industria económica queremos para el futuro. Pues esperemos que sepamos y sepan hacerlo también las instituciones, por supuesto, hacer frente a tantos desafíos, a que siga pues floreciendo esa convivencia, además de los patios, las propuestas que llegan con una tradición de mansiones, de casas señoriales, también esos patios más humildes, más sencillos. Un grandísimo ejemplo es Viana, lógicamente, ¿no? Nos permite ver cómo los siglos han ido, pues en unos casos, permitiendo una configuración u otra, y ahora mismo nos permite un recorrido de alguna manera con los ejemplos más significativos de todas las concepciones o nociones que puede tener el cordobés sobre un patio. Sí, el Palacio Viana se está configurando estos años como un referente, ¿no? La verdad que tiene una página web bastante bien desarrollada, es un lujo de página que está muy bien estructurada y te informa bastante bien. Los patios es de una riqueza exquisita. Bueno, se ha autodenominado los patios, la puerta, Museo de los ¿no? patios y puerta Museo de los patios de Córdoba, a mí me parece quizá demasiada exaltación para eso. Debemos ser los que vivimos en Córdoba los que le demos el título al sitio. En eso ahí yo soy crítico también. No la puerta, pero museo, pero oye, hay auténticos museos individuales, modestos, pequeños, que hay barrios enteros que sí que son puertas de entrada a los patios, ¿no? ¿Sabes? O esta misma, la calle Marroquí. Esto sí que es una entrada a lo que era, y yo creo de lo poquito que ha sobrevivido, sino lo único de lo que era el patio. Uno de los emblemas, desde luego. Era una calle, pero una calle que tiene todo un recorrido y la gente vive ahí. Es como, no sé, una pequeña fortaleza, un oasis, ¿sabe? Intramuro, ¿no? Está cerca de lo que es todo el Colodro y demás, la Puerta del Rincón y todo eso. Ahí sí que lo veo yo un lujo ya bien acondicionado, ¿no? Con sus pilas que tiene y todo tan florido, ¿no? Eso sí que es una entrada, una invitación a los patios. Eso sí que es un museo de los patios. Yo sí que lo pondría, le daría la categoría como reliquia y que ha llegado hasta nuestros días, de decir, si tú quieres invitar a alguien de fuera, yo lo entraba por ahí. Bueno, pues ahí queda esa reflexión, ¿verdad? Y también esa reivindicación. Pancho, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y que, bueno, una semana más hayas adaptado la sección del patrimonio a temas que nos interesan tantísimo, no solo históricos, sino cómo pues, el pasado, el esplendor de Córdoba eclosiona, ¿no? Y sigue maravillándonos en el presente. Al contrario, daros gracias a vosotros porque me permite profundizar en estos temas patrimoniales tan bonitos.